Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Esta es la cápsula de IBB, que tiene como motivación principal el poder exponer acerca de un módulo en específico que ustedes estén pasando y profundizar un poquito más en él. Específicamente yo les voy a hablar acerca de la ley y el evangelio. La semana pasada ustedes hablaron acerca del nombre de Dios. Les pido por favor que lo enlacen con lo que les voy a decir ahora, porque es muy importante que ustedes puedan ir dándose cuenta de que todos los temas que les vamos entregando son temas que están enlazados unos con los otros. ¿Ok? La ley y el evangelio es esta semana. Juan 1, 17 y 18 dice así, se los voy a leer. Dice: por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay hartas cosas acá que destacar. Primero, destacar que la ley la trajo o vino, ¿cierto? Dice, la ley fue dada, dice, por Moisés. ¿Ok? Eso es lo primero en destacar. Lo segundo en destacar es que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Es lo segundo que destacar. Lo tercero que destacar es que a Dios nadie le ha visto jamás. Hasta ese momento nadie podía jactarse de que ha visto a Dios. Tiene hartas implicancias, porque por Moisés sobre todo. Yo creo que el apóstol Juan escribe esto naturalmente con sus intenciones ya de darnos a entender y hacer una comparación principalmente entre el Hijo de Dios y Moisés. Y para eso él dice, como tercer punto de los dos versos que estamos leyendo, que a Dios no le ha visto nadie, ni siquiera Moisés ha visto a Dios. No me apedré en lo que dice la Biblia. Y dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, tenemos acá, ya podemos hacer una tabla comparativa. En esta tabla comparativa estaría el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros tendríamos la ley como contenido, y en el Nuevo Testamento tendríamos la verdad como contenido, ¿cierto? En el Antiguo Testamento tendríamos a Moisés como el varón principal, al parecer, pensando en la ley. Y en el Nuevo Testamento tendríamos al Hijo de Dios como aquel que trajo la gracia y la verdad. ¿Qué más? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos que decir que a Dios no lo ha visto nadie jamás, ni siquiera Moisés. Pero en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios, Jesucristo, el que está en el seno del Padre, dice que Él le ha dado a conocer. Interesante, muy interesante, picante de hecho, mucho, porque estamos hablando de que ni siquiera Moisés vio a Dios, y por eso les digo que lo enlacen con lo que hablaron la semana pasada del nombre de Dios, porque aquel que vio, que escuchó el tema del nombre de Dios, se dará cuenta de que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una manera y en el Nuevo Testamento se manifiesta de una manera distinta y se manifiesta con un nombre distinto. Yo les voy a pedir que vayamos a Hebreos 1 también, Hebreos 1, y leamos lo siguiente de Hebreos 1. El verso 4, puede leer el del 1 al 4, por razones de tiempo leamos solamente el 4. Dice así: hecho, hablando del Hijo de Dios, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, los ángeles
heredaron un nombre, que era el nombre de Dios. Y con ese nombre se manifestaban, y con ese nombre se movían, y con ese nombre llevaban los mandatos de Dios. Ese nombre es Jehová. Es el nombre de Dios. No es otro nombre, no es que sea un nombre que a los ángeles se les ocurrió, es un nombre que es el nombre de Dios. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y mi gloria no se le daré a cualquiera, dice. A nadie le daré mi gloria. O sea, Jehová es el nombre de Dios. Ahora, los ángeles vinieron con ese nombre, manifestando el poder, la presencia, la autoridad del Dios de todo. Pero en el Nuevo Testamento dice que el Hijo recibe un nombre que es superior a ese nombre que reciben los ángeles. En palabras del apóstol Pablo, en Filipenses dice que es un nombre sobre todo nombre. No hay un nombre mayor que ese. O sea, el Antiguo Testamento tiene un nombre específico con el cual se conoce a Dios. Tienen servidores específicos que sirven a Dios y que manifiestan la obra de Dios, que son los ángeles, que son los servidores, los siervos, de ahí la palabra ángel, ¿no? Ministro, aquel que lleva la buena nueva. Y el contenido del Antiguo Testamento en específico tiene que ver con la ley. Nosotros vemos el Antiguo Testamento regulado por la ley. Por contrapartida, tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento conocemos a Dios por el nombre Jesús. El Nuevo Testamento no es mediado por ángeles. El Nuevo Testamento es mediado por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viene con el nombre que le entrega el Padre. Juan 17, 11 y 12, usted lo puede buscar. Dice: el nombre que me diste yo les he dado. Al Hijo de Dios se le dio un nombre que es superior a todo nombre. ¿Es superior al nombre de Jehová? Sí. Es superior al nombre de Jehová. ¿Pero por qué? Si los dos son el nombre de Dios, ¿no? Sí. Pero en el Antiguo Testamento la revelación era el nombre de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento la revelación es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús fue dado al Hijo de Dios. ¿Quién conoce más al Padre? ¿Lo conocen los siervos o lo conoce el Hijo? Naturalmente que el Hijo. El Hijo conoce más al Padre, a su Padre. Por lo tanto, dice que es un nombre superior a cualquier otro nombre que se nombra. A todo otro nombre. Las autoridades son distintas. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, nunca nadie echó fuera o expulsó un demonio. Nadie tenía la potestad de expulsar un demonio. ¿Había poder? Sí, por supuesto, había poder. Vemos a los profetas, nos vemos a Elías, vemos a Eliseo actuando con mucho poder. El Espíritu Santo viniendo sobre todos aquellos que salvan a Israel en algún momento. Pero viene el Espíritu Santo y se va. Por eso la oración de David, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene y no se va. No se va de los creyentes, permanece ahí. Se nos ordena que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero no hay nadie pidiendo en el Nuevo Testamento que no se vaya mi espíritu de mí, de tu espíritu de mí, sino que es que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está orientado a la ley. Y quiero caminar por este sendero ahora, y quiero que veamos la ley y el Evangelio, y que la entendamos como las dos manos de Dios. Una mano es la ley, que vino de Dios, mediada por ángeles, que lo vamos a ver, para que podamos con la Escritura convencernos, ¿no? Y la otra mano es el Evangelio, que viene por el Hijo.
Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19 dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. Y fue promulgada por medio de ángeles, en medio de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de fe en Jesucristo. Varias cosas acá, ¿no? Para destacar. Primero, la ley tiene un propósito. Dice, ¿para qué sirve la ley? Y dice que el propósito de la ley es que es añadida a causa de las transgresiones de los seres humanos. ¿Qué fue primero? El huevo de la gallina. ¿Qué fue primero, la ley o la promesa? La promesa fue primero. La promesa fue dada a Abraham muchos años antes que viniera la ley. La ley viene más de 400 años después. Pero primero viene la promesa. La promesa de Dios a Abraham. ¿Y cuál era la promesa de Dios a Abraham? La promesa de Dios a Abraham era que en ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham no es Isaac. La simiente de Abraham no es Jacob. No es Judá, no es José. La simiente de Abraham es Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que venía a este mundo, que se hizo carne, siendo Dios se hace carne, viniendo por la casa de Abraham, a este lugar, a este mundo, a este planeta Tierra. O sea, ¿hasta cuándo duraba esa ley? Que se preocupaba de las transgresiones de los seres humanos. Duraba hasta que viniera la promesa, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Y dice que fue promulgada por medio de ángeles. Ya se los decía yo, la ley la trajeron ángeles. Esteban, cuando está defendiendo, ¿no? Cuando está defendiendo, está el discurso de Esteban habla también de esto. Vamos por favor y retrocedamos un poco a Hechos 7. Y vamos a leer desde el 51 hasta el 53. Miren lo que dice Esteban. Esteban, primer mártir de la iglesia. El primer mártir dice: duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Le está hablando a aquellos que lo quieren condenar, ¿okay? Aquellos que finalmente lo matan. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos? Y el 53 es genial, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Ángeles trajeron la ley. Ángeles me dieron la ley. Y los ángeles son servidores. Los ángeles son servidores. Por lo tanto, ellos no podían entregarnos a nosotros una revelación mayor que la que Dios le había permitido tener. En el Antiguo Testamento,
a Dios se le trataba como el Señor. Ninguno le dijo Padre a Dios. Todos le decían el Señor. El Señor. ¿A quién le decían Padre? Le decían Padre a Abraham. ¿Recuerda usted cuando el Señor les dice a los fariseos que son hijos de su padre el diablo? Ellos dicen, no tenemos un padre, dicen ellos. Primero dicen Abraham, después dicen Dios, saliendo de toda norma, porque no era posible que los judíos le dijeran Padre a Dios, porque a Dios se le decía el Señor, se le decía Señor. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la ley vino por disposición de ángeles. Si retrocedemos un poco y nos volvemos al verso 17 y 18 de Juan, del Evangelio de Juan, el apóstol, recuerden ustedes, recuerdo yo también, nos dice de que nadie ha visto jamás a Dios. Y acá ya tenemos claridad y luz, porque nosotros podemos pensar ahora, entonces, ¿a quién miraba Moisés cara a cara? Si ustedes vuelven al tema de la semana pasada, cuando les hablaban del nombre de Dios, los que lo escucharon recordarán que Dios deposita su nombre en un ángel especial que inclusive recibe adoración. No el ángel, sino el nombre que está en el ángel. Por lo tanto, los ángeles mediaban todo el antiguo pacto. Los ángeles trajeron la ley. Los ángeles la entregaron a Moisés. Y Moisés, ¿a quién vio? Vio al ángel de Dios. Que era admirable, por supuesto. Pero el ángel estaba representando a Dios. Por lo tanto, cuando Juan, en los versos 17 y 18 del primer capítulo, él no está confundido cuando dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Porque la revelación que trajo sobre ellos el Espíritu Santo, Jesús mismo cuando estuvo acá, es que a Dios nadie de verdad lo había visto. Los ángeles participaban de la mediación de la ley, de las profecías y de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Específicamente la ley, porque estamos hablando de la ley, nosotros tenemos que entender que la ley fue dada por medio de ángeles, en manos de un mediador, ¿no? Se la pasan a Moisés y Moisés la distribuye en el pueblo. Y Moisés comienza a hablar de esta ley y les dice al pueblo la ley. ¿La ley es mala? No. La ley, la Biblia dice que es buena, santa, justa. Pero tiene un problema. Y el problema lo vemos acá en Gálatas. Y dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. No me malinterprete. Yo no dije que la ley fuera mala. La ley es buena. ¿Sirve? Sí, sirve la ley. ¿Fue mediada por ángeles? Sí, fue mediada por ángeles. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. O sea, la ley no da vida. La ley no da vida. Y uno podría contrastarlo esto con Juan 12:50, ¿no? Que dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Después vamos a comprender por qué el Señor dice eso. Pero específicamente acá, nosotros podemos comprender que la ley no puede vivificar al ser humano. No le puede dar vida al ser humano. El ser humano estaba muerto. El ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. El ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados. El ser humano estaba bajo el temor de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice de que estábamos bajo el temor de la muerte. Y por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre durante toda nuestra vida.
servidumbre que se traduce en una muerte espiritual. Pero la ley no podía vivificar nuestros espíritus. La ley podía bendecir nuestra carne. La ley podía bendecir. Deuteronomio 28, si usted recuerda, y si usted va también, dice las bendiciones, ¿cierto? Habla de las bendiciones y de las maldiciones, o de las maldiciones y las bendiciones. Si leemos las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28, nos daremos cuenta de que todas las bendiciones tenían que ver con la carne. Tenían que ver con elementos que bendecían mi cuerpo, que me daban bienestar físico, pero nunca un bienestar espiritual. A eso se refiere Pablo cuando habla aquí en Gálatas, que la ley no puede dar vida. La ley no puede vivificar, no puede vivificarnos, no nos puede dar vida. La ley regula. La ley es la conciencia de Dios. Y esa conciencia dice todo lo que está ahí en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y luego después en las demás regulaciones. Pero la ley no puede darnos vida. La ley regula nuestro comportamiento. La ley regula en los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20 nuestro comportamiento hacia Dios. Y en los últimos 6, nuestro comportamiento hacia los seres humanos. Pero no nos puede dar vida. No nos puede devolver. O nos puede meter dentro de la gloria de Dios. Para la ley, eso es imposible. No puede hacerlo. Y sigue diciendo, si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. O sea, lo que nos está diciendo es que la justicia no depende de la ley. Y eso es tremendo. Porque siempre pensamos, me incluyo también, pensé por mucho tiempo, que si cumplía la ley al pie de la letra, entonces yo iba a ser justificado. Pero acá dice que la justicia no depende de la ley. Porque como no puede vivificar, entonces no podemos hacernos dependientes. Pensando en la justicia de Dios, de la ley, no podemos hacernos dependientes de la ley. La ley no nos puede justificar, queridos. La ley no nos puede dar vida. Y son 2 elementos que aparecen acá, hablando de la ley. No nos puede justificar y no nos puede dar vida. A pesar de que la ley es santa, es justa y es buena. La ley estaba por una razón. Y la razón de la ley era que nosotros pudiéramos alcanzar a Cristo. El apóstol Pablo nos dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo es como alguien que nos muestra el camino, alguien que está guardándonos y nos toma y nos dirige hacia Cristo. O sea, la ley es buena por eso, pero nos puede vivificar. Cuando llegamos a Cristo, entonces la ley no puede hacer nada más. La ley va a quedar hasta ahí. Porque no puede hacer nada más, no nos puede dar vida. No tiene el poder para darnos vida. No tiene el poder para hacernos justos. Pero nos toma y nos lleva a Cristo. Es como le pasó a la mujer samaritana. Perdón, a la mujer que fue encontrada, ¿cierto? Dice, en el acto mismo de adulterio. La toman los fariseos, la toman todos estos que no sé por qué estaban ahí mirando, la toman por la ley. Y por la ley, esa mujer tenía que ser apedreada. Y es tomada y llevada a Jesús. Pero cuando la ley lleva al pecador a Jesús, entonces aparece la gracia y la verdad de Jesús. Es verdad, la ley no nos puede vivificar, no nos puede justificar, pero nos lleva a aquel que sí lo puede hacer. Y ese que lo puede hacer es Jesús.
Jesús sí nos puede justificar y Jesús sí nos puede vivificar. Es la forma de actuar de la ley. Por tanto, hemos dicho hartas cosas, ¿no? Yo quiero recalcar esto. Primero, en la ley no podemos llamarle Padre a Dios, solamente Señor. Es el pacto antiguo. El Padre solamente podía ser Abraham para aquellos y nadie más. Ahora, en el Antiguo Testamento, todas las personas siguen siendo hijos, no de Dios, sino que siervos de Dios. Recuerden que aquellos que conocen a Dios y son hijos de Dios son engendrados por Dios. Pero en la ley nadie puede ser engendrado por Dios. Por lo tanto, todos siguen siendo siervos de Dios. Y al recibir la ley, que viene por estos espíritus servidores, también reciben el espíritu de siervo. Por eso no pueden llamar a Dios Padre. Por eso le llaman Señor. Porque son siervos. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le llama a Dios Señor. Porque se consideran ellos también siervos. Y nunca hijos. Ellos reciben el espíritu de servidumbre. El espíritu de servidumbre. La ley establece regulaciones para la carne. Bendice la carne o maldice la carne. ¿Cuál es el emblema de la ley? El emblema de la ley nosotros lo podemos ver en Romanos 3:10. Dice: no hay justo ni aún uno. Nadie es justo, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Es el emblema, es la palabra, la frase emblema de la ley. No hay justo ni siquiera uno. Por lo tanto, la ley, todos pecamos. No se salva nadie. Nadie se salva a la ley. Y si nos queríamos sentir, o si alguien se quería sentir más justo, aunque no puede, por la ley, ¿cierto? No puede, acabamos de leerlo, no puede, porque la ley no produce justicia. Pero si alguien se quería sentir justo por cumplir la ley, Jesús, la gracia y la verdad, se encargó de ponerlo mucho más complejo con la interpretación que hizo. Él dijo: la ley dice, si alguno mata a su hermano, es culpable del infierno o del fuego eterno. Pero yo les digo, si alguno se enoja contra su hermano, es culpable. Moisés les dijo, la ley les dijo, ¿no? Aquel que adultera es culpable del juicio. Pero yo les digo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya es culpable. La ley estaba acá. Y el Señor la sacó de nuestros marcos. Era algo imposible de cumplir. Jesús lo hizo con un propósito. Él quería que entendiéramos. Él quería que la ley nos llevara hasta Él. Que dejáramos nuestra justicia de lado para poder alcanzarlo a Él. Por su justicia. Por su justicia. Recuerden, los ángeles son espíritus ministradores que participaron como mediadores también en la ley. Moisés no vio a Dios. Moisés vio a alguien que representaba a Dios, que tenía el nombre de Dios, que venía con el nombre de Dios, pero que no era Dios. Son los ángeles trabajando a favor de la voluntad de Dios. Vemos ahora el Evangelio. El contenido del Evangelio es la verdad. Dijimos,
La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primero, el Evangelio lo trajo el Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la verdad de Dios. Es la verdad. Las palabras de Jesús, el Evangelio es la verdad. Ese es el contenido del Nuevo Testamento. Y el anuncio es justamente este Evangelio glorioso que hoy tenemos nosotros. Así como el Hijo de Dios, como los ángeles me dieron la ley, el Hijo me dio el Evangelio. ¿Ya? Fue mediador del Evangelio. Él nos trajo el Evangelio. Él nos trajo la gracia y la verdad a todos nosotros. Con el Evangelio nosotros recibimos el espíritu de hijo. Si vamos a Gálatas, por favor, vamos a Gálatas. Nuevamente, Gálatas es un buen libro para hablar de ley y evangelio, por si no lo han notado. Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La ley transcurría en el tiempo, cronológicamente, y de repente, cuando se cumple el tiempo, un tiempo establecido por Dios, Dios establece el tiempo, viene, dice, o Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el Señor también estaba bajo la ley cuando vino. Por eso que vino a través de una mujer judía. Por eso vino a una familia judía. Porque Él iba a estar bajo la ley también. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí la palabra interesante, ¿cierto?, es redimir. Para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, así como en el Antiguo Testamento son todos siervos, en el Nuevo Testamento, o en el Evangelio, ¿no?, en la verdad, somos hijos de Dios. Hoy le podemos decir a Dios Padre. El apóstol Pablo en Romanos va más allá y dice inclusive que nuestro espíritu clama: Abba, Padre, papito, papito amado. Hoy en el Evangelio podemos llamar a Dios Padre. Hemos sido adoptados por Dios y podemos llamar a Dios Padre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, antes de que Jesús viniera, antes del Evangelio, éramos esclavos. La condición espiritual de nosotros era la esclavitud. Pero cuando viene el Hijo de Dios, somos hijos de Dios. El Señor nos redime y somos hijos de Dios. Hoy en día, esto es espectacular. Hemos sido hijos de Dios, o somos hijos de Dios ahora. Somos hijos de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento podemos llamar a Dios Padre. Somos hijos de Dios. Somos engendrados por Dios. Miren lo que dice Juan 1, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice así, capítulo 1, verso 12 y 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, nosotros hemos sido engendrados por Dios. En palabras del Señor, tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de una nueva simiente. Ahora somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y ese Espíritu del Hijo clama: Abba, Padre. No clama Señor. No clama, no dice: Señor, aquí está tu siervo, me inclino en tierra, esparzo sobre mi cabeza ceniza. No lo hace así, sino que ahora vamos delante de Dios y podemos decirle: Abba, Padre, Papito amado, porque tenemos el Espíritu de su Hijo. Hemos recibido el Espíritu de adopción. Ese Espíritu de adopción que recibimos por el sacrificio del Hijo de Dios. Porque Cristo, porque Jesús nos trajo la gracia, nos trajo la verdad. Hemos recibido el Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9, 10, por favor. Romanos 8, 9 y 10 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primero, el Evangelio, la epístola nos habla de dos condiciones: la condición de vivir en la carne y la condición de vivir en el Espíritu. Y si nosotros leemos más exhaustivamente, nos vamos a dar cuenta que cuando habla de la carne, habla de la ley de la muerte. Ley del pecado de la muerte le llama. Y estar en la ley del pecado y la muerte es estar en la carne. ¿Ok? O sea, si alguien está en la ley, se dice que él está en la carne. Con todo el esfuerzo que nosotros podamos dar por cumplir la ley, si nos esforzamos por cumplirla, nosotros se nos dice que estamos en la carne. Ahora, si nosotros, por el contrario, recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, se nos dice que estamos en el Espíritu. O sea, podemos vivir en la carne o podemos vivir en el Espíritu. Si nuestro esfuerzo propio, si las obras de la ley, de la carne, si la ley que nosotros pregonamos hacer, ¿no?, se constituye nuestra justicia, entonces estamos perdidos. Porque recuerden, nadie alcanza justicia por la ley. Fue lo que leímos hace rato en Gálatas 3. Pero si vivimos en el Espíritu, dice, y si tenemos el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu del Hijo, entonces estamos en Dios y podemos vivir en el Espíritu. Dos condiciones: vivir en el Espíritu o vivir en la carne. El Evangelio nos invita a vivir en el Espíritu. La ley nos invita a vivir en las obras o en el esfuerzo propio, mejor dicho, ya, digámoslo así mejor, suena feo el otro, en el esfuerzo propio. La ley nos lleva a vivir en el esfuerzo propio. Y cuando vivimos en el esfuerzo propio, entonces no podemos entrar en el reposo de Dios. Porque en el reposo que Dios estableció, solo entran aquellos que no trabajan. Recuerde, si alguno hace algo, alguna obra en el día de reposo, se ha cortado del pueblo. Está hablando del esfuerzo por la salvación. Si nosotros pensamos que la obra de la ley nos va a justificar, nos va a dar salvación, entonces debo decirle que estamos condenados. Somos injustos aún,
Pero si nosotros dejamos que la obra de Jesús sea la que nos perdone y nosotros simplemente depositamos nuestra confianza en esa obra, entonces somos salvos, entonces hemos sido justificados, entonces podemos decir que vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo, del Hijo que clama Abba Padre, está en nosotros. Sigamos leyendo. Dice el 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, en el Evangelio alcanzamos justicia, en la ley no alcanzamos justicia. El Evangelio se preocupa del Espíritu, la ley se preocupa de la carne, de que esté satisfecha con cosas, ¿no? Con cosas materiales, digámoslo así. Las bendiciones y las maldiciones del Antiguo Testamento hablan solamente de que esté bien tu despensa o va a estar mal, vas a vencer o vas a perder con tus enemigos, ¿no? Vas a tener una esposa próspera o vas a perder a tu esposa. Pero el Evangelio tiene que ver con el Espíritu. Tiene que ver con que mi espíritu sea un espíritu salvo, sea un espíritu justo, por la obra del Evangelio, por la obra de Jesús, por la gracia y la verdad que vino a entregar el Hijo de Dios, quien trajo, quien nos medió, quien nos entregó el Evangelio. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. O sea, hoy en día podemos vivir esforzándonos porque el Señor nos justifique a través de las obras de la ley, o podemos vivir descansando en que el mismo Espíritu de Dios nos va a vivificar para que llevemos adelante la obra de Dios. Tenemos que decidir cómo vivir. Ahora, eso es la ley. La autoridad de la ley. Eso es el Evangelio. Veamos un poco, por favor, acerca de la autoridad de la ley y el Evangelio. Ya les he relatado lo que tiene que ver con la ley y también lo que tiene que ver con el Evangelio. Ahora quiero hablar con usted lo que es la autoridad de cada uno de estos pactos. El primero, en la ley, como comenzamos hablando, ¿no? La autoridad, yo le decía primero que Romanos 3:10 decía: no hay justo ni un uno. No hay nadie que pueda ser justificado por la ley. Y la autoridad de la ley es que cada uno reciba justa retribución. O sea, si tú haces algo bueno, si tú cumples la ley, entonces serás bendecido en tu andar. Si tú haces algo malo, entonces inmediatamente viene la ley sobre ti y eres juzgado. Eres juzgado. Hebreos 2:2 nos habla de esto, de la justa retribución. Aquel que no cumple la ley recibe justa retribución y de forma automática, muy rápida, es juzgado, es condenado, ¿cierto? Como la mujer que le hablaba hace un rato atrás, que la tomaron para apedrearla inmediatamente. Así era la ley. Así era la ley. Por lo tanto, la autoridad del Antiguo Testamento es el juicio, el castigo, inmediatamente. Recibe justa retribución. Es maldecido o es bendecido. Cumple la ley, es bendecido. No cumple la ley, es maldecido. Ahora, ¿quién da esa autoridad? La da Dios mismo, ¿no? La da Dios mismo. Pero en el Nuevo Testamento, con la verdad y la gracia que trae el Hijo de Dios, con el Evangelio que trae el Hijo de Dios, la autoridad
tiene que ver no con que yo cumpla o no cumpla la ley, porque recordemos, dijimos, la ley nos justifica. Por lo tanto, vamos a dejar que el Señor sea quien nos justifique mejor, a través de su sacrificio. ¿Y cómo yo noto a alguien? ¿Cómo puedo ver a alguien que está obedeciendo el mandamiento de Cristo? ¿Cómo yo noto que alguien está obedeciendo el mandamiento de Cristo? El mandamiento de Cristo, si leemos Juan 3, ¿ok?, del 16 al 20, nos daremos cuenta inmediatamente cuál es el mandamiento de Cristo, cuál es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice que crean en aquel que Él ha enviado, o sea, crean en Jesús. Por lo tanto, creer en Jesús es obedecer el mandato de Dios. Por eso Juan 12:50, ¿no?, que les hablaba casi al principio, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Por supuesto, el mandamiento de Dios es vida eterna, porque el mandamiento de Dios es que creamos en Jesús. ¿Y cómo yo sé que alguien está viviendo la vida de fe ahora en el Nuevo Testamento? Yo sé que alguien está viviendo la vida de fe porque a través de él hay galardones, hay testimonio del Espíritu Santo, porque él puede llevar adelante la obra de la predicación, porque puede orar por las personas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo da testimonio. Recordemos que el Espíritu Santo dice que vino y testificaba juntamente con los apóstoles. Los fariseos no testificaban de la misma manera. Los apóstoles llevaban adelante con poder la obra del Señor. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a alguien que está obedeciendo el mandamiento de creer en Jesús, de llevar adelante la obra de Dios, porque hay señales que lo siguen. Ahora, si él desobedece, el juicio no es inmediato. El juicio espera hasta que el Señor venga. Pero cuando obedece, se ve inmediatamente las señales, los prodigios que el Señor hace a través de él. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento, si cumplía la ley, era bendecido. Sus frutos, su mujer, sus hijos. Si no cumplía la ley, era maldecido. Se maldecía a su esposa, sus hijos, su comida, todo. En el Nuevo Testamento, y también decir que si vivían conforme a la ley, vivían una vida tranquila, de paz. Hoy se confunde eso, ¿no? La gente piensa que cuando vive bien el Evangelio es porque tiene una vida de paz. Déjeme decirle que la vida del Evangelio es una vida llena de tribulación. Llena de tribulación. Basta ver las iglesias de Apocalipsis, ¿no?, que nos hablan de cómo la iglesia, o de las 7 iglesias que hay, ¿no?, nos hablan que la que mejor estaba era la que estaba recibiendo tribulación. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que la iglesia se atribulaba, pero que lleva también el poder de Dios. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nosotros podemos saber de que alguien está viviendo la vida de fe, está obedeciendo el mandamiento de llevar adelante la predicación del Evangelio, creyendo en Jesús a través de las señales que el Señor hace a través de él. Ok. El Señor, queridos, les bendiga. Espero sea de bendición esta cápsula de la ley y el Evangelio. Consultas me las hacen por interno, me las pueden hacer, no tenemos problema. Ya en IBB no tenemos problema. Les vamos a responder. El Señor les bendiga. Le pido por favor que lea la Biblia, que sea un lector de las Escrituras, para que a través de las Escrituras podamos también aprender y saber y confirmar que lo que nos están diciendo es como Dios lo dijo. El Señor lo bendiga.